Hay creyentes que conocen el nombre del Espíritu Santo o conocen al Espíritu Santo como una persona solamente, pero no llegamos a comprender y a conocer sus operaciones. Hay personas que han sentido la presencia de Dios, pero no han entendido que el Espíritu Santo no solo viene a tocar, sino que viene a establecer su gobierno dentro de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo no fue enviado solo para darnos un momento de gloria. Fue enviado para que el cielo operara en cada uno de nosotros y por medio de nosotros tocar la tierra. Y aquí está la revelación. No son 7 espíritus independientes compitiendo entre sí. Son la plenitud operativa del único Espíritu Santo, manifestándose en dimensiones perfectas de gobierno, orden, dirección, poder, revelación y alineación. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estas porciones bíblicas no están hablando de una decoración espiritual. Estamos hablando del sistema del cielo para operar en la tierra. La primera porción nos habla del menorá, lámparas físicas que producen luz visible y que estaban en el tabernáculo y que representaban la presencia de Dios y que funcionaron durante un tiempo como un símbolo. Pero en Apocalipsis las lámparas son de un fuego espiritual y no solamente iluminan, sino que operan. Están delante del trono y representan los 7 espíritus de Dios. Funcionan como una realidad espiritual activa. Es la realidad espiritual de todo lo que vivimos actualmente. Bienvenidos al episodio 31.1, los 7 espíritus de Dios para operar en el hombre y en la tierra. Esto es Verdaderamente Libres, segunda temporada, Misterios Revelados, Dimensiones Eternas. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. Los 7 espíritus de Dios nos son revelados para ser entendidos, para ser recibidos y para ser manifestados. Dios no muestra algo en el cielo que no quiera establecer en la tierra. Escuche esto. Dios no muestra algo en el cielo que no quiera establecer en la tierra. Si delante del trono arden 7 lámparas,
es porque el trono gobierna mediante la plenitud. Sí, los 7 espíritus de Dios hablan de una plenitud. Y sí, Isaías revela 7 dimensiones del espíritu reposando sobre el Mesías. Es porque este mismo espíritu quiere operar en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no vino solamente para emocionarnos o para despertar una emoción o un sentir dentro de nosotros. No vino solamente para que hablemos de Él. Vino para que gobernemos por Él. No vino solo para que sintamos fuego por un momento solamente, sino que vino para que ese fuego tenga una estructura dentro de cada uno de nosotros. Basta de que la iglesia de Cristo solamente perciba al Espíritu Santo en momentos y en épocas pequeñas durante el año. El Espíritu Santo vino para gobernar en nuestra vida y para operar a través de nosotros sus diferentes operaciones. El Espíritu Santo quiere hablar a través de ti, quiere hablar a través de mí, quiere caminar a través de ti, quiere caminar a través de mí y quiere hacer cambios en el mundo y en nuestra vida a través de nosotros y a través de la oración y las diferentes operaciones y manifestaciones del Espíritu Santo. Y aquí está el eje de esta predicación. Los 7 espíritus de Dios operan en 3 dimensiones. Uno, delante del trono, como expresión de un gobierno celestial. 2, sobre Cristo, como una manifestación perfecta del Mesías. Y número 3, en el hombre redimido, como una activación del reino de Dios aquí en la tierra. Primero están en el cielo como un patrón, como un diseño. Luego reposa sobre Cristo como un modelo. Luego opera en cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, y opera como un diseño. Esto quiere decir que lo que arde delante del trono debe manifestarse en cada hijo de Dios aquí en la tierra. Vamos a explicar los 7 espíritus de Dios a profundidad. Número 1, el espíritu de Jehová. El menorá es el candelero de oro, el candelero de oro que usted ha visto en el tabernáculo, y tiene un centro y tiene 2 brazos, tiene 6 brazos, 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo. El del centro representa el espíritu de Jehová. Es la presencia fuente, es la identidad y la habitación de Dios. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y es que así como reposó sobre el Señor Jesucristo el espíritu de Jehová, hoy durante el servicio posó sobre cada uno de nosotros, y en cada uno de nosotros el espíritu de Jehová, la presencia de Dios sobre cada uno de nosotros, mostrando más allá de una visitación, tocando su morada en la tierra, su morada donde Él permanece actualmente, tocando la vida de todos aquellos que le buscamos. Este es el fundamento de todo. Antes de la sabiduría, consejo o poder está el espíritu de Jehová. Es decir,
la presencia misma de Dios. Y esto no es un atributo. Esto es la base de toda la operación o todas las operaciones del Espíritu Santo. Es la base de todo. Sin el Espíritu de Jehová no hay vida espiritual, no hay identidad, no hay habitación y no hay comunión verdadera. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y es que el hombre se vuelve viviente cuando recibe ese soplo de vida, porque la materia sin espíritu solo es una estructura vacía. Esto significa que el primer propósito de los 7 espíritus en el hombre no es producir dones, sino restaurar su habitación. Y en la tierra, el Espíritu de Jehová establece una atmósfera de reino, donde este espíritu opera, cambia la atmósfera, se rompe la orfandad, se establece una identidad verdadera. Esto quiere decir el fundamento de nuestra vida aquí en la tierra y nuestra vida eterna. Y la tierra deja de ser solo un terreno y se vuelve un territorio de Dios. Hoy el Señor nos dice: estoy rompiendo la sensación de distancia. No vivirás como un huérfano espiritual. Mi espíritu reposa sobre ti y sabrás que eres casa y no visitante. Y es que el Espíritu de Dios se manifiesta en el hombre de la siguiente manera. El Espíritu de Dios es el que nos hace estar conscientes de su existencia. Es el que nos permite sentir su presencia constante. El Espíritu de Dios es el que nos da la identidad, porque dice la Escritura que el Espíritu del hombre da testimonio al Espíritu de Dios que somos hijos de Dios, porque hay una porción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros, no solamente sobre nosotros. Está en nosotros por la sencilla razón que usted y yo tenemos vida. Así es de que hoy usted sabe que Dios está en ti. Tú sabes que Dios está en ti porque tienes vida. Dos, el espíritu de sabiduría. Ahora usted sabe que el espíritu de sabiduría trae orden, diseño, estructura, una arquitectura del reino. Ahora usted puede comprender la diferencia de la sabiduría y de el espíritu de sabiduría. La sabiduría estuvo en la creación con Dios, ordenándolo todo. Pero dentro de los espíritus, 7 espíritus de Dios, está el espíritu de sabiduría para operar en el hombre. Atención, teólogos o estudiantes de la Biblia por años. Dentro de los 7 espíritus de Dios está el espíritu de temor del Señor. Y el espíritu del temor del Señor fue establecido para operar dentro del hombre. Porque si nosotros no tenemos temor del Señor, no puede operar la sabiduría, no puede operar el consejo, no pueden operar los demás espíritus de Dios.
porque no hay temor de Dios. Entonces, con esta fórmula teológica nos damos cuenta que los 7 espíritus de Dios fueron creados o son manifestaciones del mismo espíritu para operar dentro del hombre, y tienen un candado. Le llamamos nosotros candado. Está candadeado esto, y está candadeado por el temor del Señor. Pero regresamos al espíritu de sabiduría. Proverbios 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y es que la sabiduría no es inteligencia acumulada. Es el diseño de Dios aplicado en la realidad. La sabiduría pone cada cosa en su lugar. La sabiduría asigna límites, da función al diseño e impide que el caos invada lo ya establecido. Así es de que el espíritu de sabiduría es la sabiduría aplicando en el hombre y en la mujer. Proverbios 3:19 dice: en el nombre de Jesús, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Nótese que aquí no está hablando de la sabiduría como su inspiración y como su acompañante. Aquí está hablando de con sabiduría fundó la tierra. Está hablando del espíritu de sabiduría y afirmó los cielos con inteligencia. Aquí ya nos está hablando de los 7 espíritus de Dios. Esto significa que la sabiduría es un cimiento en todo. En el hombre, el espíritu de sabiduría ordena tiempos, relaciones, prioridades, llamados, decisiones también. En el hombre, la sabiduría está ahí ayudándonos a identificar las relaciones que debemos o no sostener. ¿Cuántos dicen aush? Los tiempos. El espíritu de sabiduría nos muestra los tiempos de cuándo avanzar, cuándo detenernos, dónde invertir, en quién. Prioridades. El espíritu de sabiduría nos enseña a tomar decisiones correctas con prioridades correctas. Pero no solamente la sabiduría opera en el hombre, sino también en la tierra. La sabiduría trae orden de gobierno, justicia, estructura y límites al caos. Hoy en día hay un desorden en cuanto a la política, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Las leyes todos los días cambian, beneficiando aún a los que en realidad son culpables. Anoche veía a Bukele, el presidente, que mencionaba que a él le parecía injusto cómo estaban defendiendo los derechos humanos. Y decía, pareciera que los derechos humanos hoy en día defienden solamente a los violentadores. Y eso es verdad. Hoy en día pareciera que los derechos humanos defienden solamente a los que hacen lo incorrecto.
Se requiere de sabiduría en nuestra tierra, en nuestro país, en nuestra región, en el mundo. Y el pueblo de Dios es el que manifiesta la sabiduría en la tierra. Donde no hay sabiduría, hay desorden. Donde no hay sabiduría, la unción se desperdicia. Esto quiere decir, hay unción, pero cae en piedra. Donde no hay sabiduría, el poder se vuelve peligroso. Sea cual sea el poder. El Señor nos dice: voy a poner orden en lo que estaba mezclado. Esto quiere decir que muchas veces tomamos decisiones con nuestra propia concupiscencia, nuestros propios pensamientos o conveniencias. Y pensamos, yo le pedí a Dios sabiduría, pero a final de cuentas tomamos nosotros nuestras propias decisiones. Y hoy Dios está poniendo ese orden dentro de cada uno de nosotros. El Señor dice: voy a cerrar puertas que abriste sin sabiduría. Esto quiere decir que muchos de nosotros nos acercamos a personas que no debimos de acercarnos. Tocamos puertas o abrimos puertas que no debimos de abrir. Pero el Señor hoy nos dice que Él nos abre sus puertas y Él cierra las puertas que abrimos sin sabiduría. Él dice: voy a establecer límites santos donde el caos había entrado. Quizá el caos entró a tu familia a través de la nuera que no era. Quizá el caos entró a tu familia por un hijo que tomó una mala decisión. Quizá el caos entró a tu familia por tu pareja errónea o idónea. Pero Dios viene a ordenarlo todo, trayendo sabiduría donde muchas veces la ignoramos. Porque no podemos decir ninguno de nosotros que la sabiduría de Dios no se acercó a nuestra vida, o que el espíritu de sabiduría de Dios no nos habló. Realmente la sabiduría opera en la misma conciencia. El espíritu de sabiduría es el que te dice: no lo hagas, pero ahí vas igual que tu pastor a hacerlo. El espíritu de sabiduría es el que dice: mejor cállate, pero abres tremenda bocota cuando no lo debes hacer. Es el que te dice: guarda el secreto que te confiaron. Pero vas y lo sueltas y dices: pero te lo cuento para que oremos por la hermana. La sabiduría allí está presente, pero nuestra carne ignora la sabiduría. Y no es por ignorancia, es por dureza en el corazón y concupiscencia. Todo ser humano deseamos siempre salirnos con la nuestra. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Cuando vamos a una casa que no es la de nosotros, lo primero que ves son los errores. Cuando vas a una iglesia que no es la tuya, o que es la tuya y tú te crees con la capacidad de poder administrar, tú dices: yo lo haría de esta manera, yo lo haría de esta manera, yo lo haría de esta otra. Pero no lo aplicas en casa. ¿Por qué? Porque constantemente ignoramos la sabiduría. Queremos que la sabiduría obre en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros abuelos, en el otro hermano, en la otra iglesia. Pero no dejamos que el espíritu de sabiduría nos guíe. Porque a veces
duele dejar lo que amamos o lo que nos conviene abrazar. Sabiduría, el espíritu de sabiduría nos trae un orden interno. Se manifiesta en decisiones correctas, en una vida estructurada y en límites saludables. ¿Es sabio que los diabéticos comamos dulce? No es sabio. Es sabio que los que saben que tienen hígado graso le entren a los chicharrones de las Ramos. No es sabio. Pero qué ricos chicharrones y qué rica azúcar. Y así constantemente en lo pequeño, fíjese lo que hacemos. Ahora imagínese en el mundo espiritual. 3. El espíritu de inteligencia nos trae comprensión de lo espiritual, interpretación y un discernimiento profundo. El espíritu de inteligencia es importante porque opera en una parte de nuestro cerebro a través del espíritu. Pero aquí la inteligencia no es una capacidad académica, es comprensión de lo espiritual. Es la capacidad de entender lo que Dios está diciendo y no solo oírlo. Entender que Dios quiere hacer algo en esta tierra a través de nosotros, y por eso las enseñanzas que nos está dando aquí y a los que nos están escuchando a través de las redes sociales. El libro de Lucas capítulo 24 versículo 45 dice: en el nombre de Jesús, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es que hay personas que oyen la palabra pero no la entienden. La oyen con el oído pero no con el espíritu. Y es que el espíritu de inteligencia es el que conecta las piezas, es el que interpreta los símbolos, es el que abre la comprensión, es el que convierte la revelación en entendimiento. Y en el hombre opera para que no vivamos confundidos. Y en la tierra opera para levantar interpretación correcta de los tiempos, procesos y propósitos. Porque no basta con recibir una palabra, hay que entenderla para caminarla. Hoy el Señor nos dice: estoy abriendo tu entendimiento. Lo que antes te confundía, ahora lo podrás ver con claridad. Te sacaré de la lectura superficial y te meteré en comprensión profunda. La inteligencia es comprensión, es entendimiento espiritual con claridad mental y discernimiento. Esto quiere decir que entendemos lo que antes nos confundía. 4. Espíritu de consejo. Hice una pausa porque las iglesias están llenas de consejeros. Y decimos: yo que tú le decía esto, yo que tú lo haría de esta manera.
deberías de hacer esto. Pero el espíritu de consejo no es una opinión que sale del alma. El espíritu de consejo es dirección divina, es estrategia, es camino y es precisión. El consejo es la dimensión del Espíritu Santo guiándonos. No es una simple opinión, es una dirección celestial. Salmos 32:8 dice en el nombre de Jesús: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y es que el consejo te evita rutas equivocadas. Te dice no solo qué hacer, sino cuándo, cómo y con quién. Y en el hombre el espíritu de consejo opera para evitar decisiones impulsivas. ¿Cuántos dicen aus? Para detener puertas incorrectas, para alinear procesos, para guardar nuestro destino. Y en la tierra opera sobre gobiernos, movimientos, territorios, ministerios y asignaciones, tareas específicas que Dios le da a ciertos seres humanos para descubrir un medicamento, para inventar un aparato. Esas son asignaciones. Dios se vale de todo, de lo más vil. Nada más imagínense, usted y yo estamos aquí. Pero dentro de las asignaciones, Dios también escoge personas con capacidades intelectuales de conocimiento terrenal para poder llegar o abrir camino hacia la ciencia o hacia otras cosas. Personas que nacen con una asignación espiritual y otros que nacen con una asignación para beneficio de la sociedad. Isaías 9:6: y se llamará su nombre consejero. Y es que el cielo no improvisa. El consejo revela la estrategia. Usted quiere saber cuál es la estrategia de Dios, escuche su consejo. Usted y yo nos vamos a dejar de mover por presión, dice el Señor. Dejaremos de decidir por ansiedad. Y su consejo, su espíritu de consejo, callará voces extrañas y nos guiará por el camino correcto. Y es que el consejo es dirección, es guía interna, es paz al decidir, es precisión en caminos. Sabemos por dónde ir porque el espíritu de consejo nos está guiando. 5. El espíritu de poder, manifestación, fuerza del reino y ejecución sobrenatural. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es que el poder es la capacidad de hacer visible lo invisible. Cuando hablamos de poder de Dios, hablamos del espíritu de poder. Y aquí hay una verdad importante. El poder no fue dado para exhibición, fue dado para establecer reino. En el hombre el poder rompe el miedo, la opresión, la pasividad y la incapacidad espiritual. Y en la tierra el poder manifiesta milagros,
liberación, autoridad e intervención divina. Pero sin sabiduría, el poder se vuelve un espectáculo. Sin temor de Dios, el poder se puede corromper. Y sin consejo, el poder se puede activar fuera de tiempo. Porque el poder no es el centro, es una de las 7 operaciones del Espíritu. Y a través de esta palabra el Señor nos dice: no solo te haré entender, te haré ejecutar. No solo recibirás visión, también recibirás fuerza para caminarla. Y es que el poder es acción, es autoridad, es valentía y es una acción en fe. Esto quiere decir que lo que crees, lo haces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto quiere decir, a través de Cristo, las manifestaciones del Espíritu Santo fortalecen mi hombre interior para someter mi vida a Dios, y el mismo Espíritu opere a través de mí. 6. El espíritu de conocimiento, intimidad revelada, percepción de Dios y conocimiento de lo que es el reino, o conciencia de reino. Estoy consciente que el reino de Dios está establecido en mi vida y que a través de mi vida el reino se establece. Y este conocimiento no es información sobre Dios, es conocimiento de Dios, conocer a Dios. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y es que el espíritu de conocimiento te mete en intimidad. Conocer a Dios es intimar con Dios. Espíritu de conocimiento es tu conexión con el Creador. Y te hace percibir el corazón de Dios, sus caminos y decisiones, su naturaleza, y sobre todo esto que acabo de mencionar, su voluntad. Y en el hombre, este espíritu de conocimiento es el que rompe la religiosidad, produce revelación de reino. Porque se puede tener teología sin conocimiento real de Dios, y se puede tener Biblia memorizada y no conocer su presencia. Pero el conocimiento del Espíritu no solo te informa, te transforma por cercanía. Entre más cerca estás del conocimiento de Dios, o entre más cerca estás conociendo a Dios, repito, a Dios, porque muchos de nosotros conocemos de Dios, pero aquí lo importante es conocer a Dios. El Señor nos dice: te saco de la religión y te meto a la intimidad. No me conocerás solo por concepto, me conocerás por comunión. 6. Este conocimiento es intimidad. Se manifiesta con nuestra relación con Dios, la sensibilidad espiritual y la conexión profunda en la cual recibimos indicaciones, revelación.
7. El espíritu de temor de Jehová. Proverbios 9:10. Y dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová trae reverencia, pureza, alineación y preservación del sistema. ¿De qué sistema está hablando, pastor? Estoy hablando de las operaciones del Espíritu Santo. Es un sistema, es un diseño que Dios hizo y que lo detona el temor del ser humano hacia Dios, el respeto hacia Dios, la honra hacia Dios. Y esto es el principio para poder llegar a conocer la sabiduría y recibir el espíritu de sabiduría. Este espíritu no es terror, no es miedo del que conocemos humanamente. Es una reverencia profunda. Es la conciencia de que Dios es santo, perfecto, eterno y digno de obediencia absoluta. El temor de Dios es lo que protege todo el sistema, porque sabiduría sin temor se corrompe. Poder sin temor destruye. Conocimiento sin temor envanece. Consejo sin temor manipula. Dese cuenta la ausencia del espíritu de temor del Señor pone en riesgo las operaciones del espíritu, porque pueden intervenir nuestras emociones bloqueando la función completa. Otra vez, sabiduría sin temor se corrompe. Poder sin temor destruye. Conocimiento sin temor envanece. Consejo sin temor manipula. Y en el hombre el temor de Jehová produce pureza, lealtad, integridad, obediencia y firmeza interior. Aunque vengan y te quieran manipular, tú estás dentro del plan de Dios y nada te va a mover del perfecto amor de Dios. En la tierra produce justicia y alineación. El temor de Jehová preserva el diseño. Es el cerco santo del Espíritu. Los 7 espíritus de Dios operan como un sistema. Esto quiere decir que no funcionan aislados, funcionan juntos. La presencia del Espíritu del Señor te conecta con Dios. La sabiduría te ordena. La inteligencia te hace comprender. El espíritu de consejo te dirige. El poder, el espíritu de poder te activa. El espíritu de conocimiento te acerca. Y el espíritu de temor te preserva. Esto es plenitud espiritual. Por eso tantos creyentes nos desequilibramos en algún momento de nuestra vida, porque queremos una operación sin las otras. Queremos poder, pero sin temor. Conocimiento sin sabiduría. Consejo de Dios, que Dios nos hable sin intimidad.
Y allá andamos buscando a los profetas o a los pastores a ver qué Dios le dijo de mí. Cuando usted es el que debe tener la intimidad con Dios. Presencia sin estructura. Pero el cielo no opera en pedazos, opera en sistema. Los 7 espíritus en el hombre y en la tierra, en el hombre, son para formar un hijo gobernado por el cielo. Y en la tierra para establecer el reino por medio de estos hijos. Por eso la tierra espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de esos seres humanos que han permitido que los 7 espíritus del Señor operen dentro de ellos y se manifieste a la creación. Fueron dados para que el hombre redimido se convierta en casa de presencia, portador de sabiduría, intérprete de los tiempos, receptor de consejo, ejecutor de poder, hombres y mujeres de conocimiento de Dios e hijos preservados por reverencia. Y cuando esos hombres y mujeres caminan en la tierra empieza a sentir el gobierno del cielo. Las tinieblas tiemblan y se liberan los cautivos. Es un tiempo de jubileo cuando en la tierra permitimos, y digo permitimos porque muchas veces nosotros somos los que estorbamos para que las manifestaciones del Espíritu Santo se muevan en un lugar o aún en nuestra propia vida. Donde hay desorden, falta plenitud. Si hoy en día en tu vida hay confusión, altibajos, desgaste, decisiones inestables, poder sin fruto, el Señor hoy viene a darte más que una experiencia, viene a activar en ti la plenitud de su Espíritu. Cierra tus ojos allí en tu lugar. Hoy el Señor nos dice, iglesia, estoy levantando hombres y mujeres que no vivan por partes, no caminarán solo con emoción, no operarán solo con fuerza, con su fuerza, no se moverán solo por inspiración, caminarán en sistema, en diseño y en plenitud. Pondré sobre ti mi presencia, te daré sabiduría para ordenar, inteligencia para entender, consejo para decidir, poder para ejecutar, conocimiento para conocerme y temor para no corromperte. Y así como mis 7 lámparas arden delante del trono, mi espíritu arderá en ti para gobernar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy pedimos de la activación de la plenitud de tu Espíritu en nuestra vida y sobre nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu, el Espíritu de Jehová, repose sobre nosotros. Que la sabiduría, tu Espíritu de sabiduría, ordene nuestro interior. Que tu Espíritu de inteligencia abra nuestro entendimiento. Que tu Espíritu de consejo dirija nuestros caminos. Y que tu Espíritu de poder nos active para manifestar el reino. Y que tu Espíritu de conocimiento nos redirija, nos dirija a entrar en una intimidad profunda, real,
y que tu espíritu de temor preserve nuestro corazón en pureza. No queremos una vida fragmentada. Anhelamos de la plenitud que nace desde tu corazón para cada uno de nosotros, Señor. No queremos una operación parcial o solamente sentirte por un momento en un culto, Señor. Queremos tu gobierno completo en nuestra vida, una intimidad constante contigo, donde en todo tiempo estés hablando y nuestros oídos estén prestos a tu voz, Señor. Haznos hombres y mujeres en quienes tu espíritu pueda reposar y por quienes la tierra pueda ser transformada. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de alabanza fuerte al Señor en esta mañana. Diga bien fuerte: la presencia de Dios me habita. Su espíritu de sabiduría me ordena. Su espíritu de inteligencia me ilumina. Su espíritu de consejo me guía. Su espíritu de poder hoy me activa. Su espíritu de conocimiento me acerca a Él. Y el espíritu de temor de Jehová me preserva. Soy alineado por Dios para manifestar las operaciones de su espíritu a partir de hoy. Amén. Aleluya. Este fue el episodio 31.1, los 7 espíritus de Dios, de la serie Verdaderamente Libres, temporada 2. Recuerda esto: los 7 espíritus de Dios no son para admirarlos desde lejos, son para que operen en ti y en mí y establezcan el cielo en la tierra. Escúchanos en el siguiente episodio titulado Operaciones del Espíritu, porque puedes tener dones y no entender lo que Dios está haciendo, y puedes tener ministerio y no saber cómo se mueve el cielo. Dios te bendiga y hasta el próximo episodio. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído en este podcast.